Bueno, aquí estamos un día más con el tema del dolor. Siempre te hablo de que, bueno, de los dolores. Porque muchas veces arrastramos un dolor y ese dolor casi siempre no es totalmente físico, ¿no? Es como si algo te estuviera gritando y diciéndote, a ver, espabila, escúchame que estoy aquí. Sí, escúchame que estoy aquí. Bueno, si no me conoces, soy Mercedes Miró, acompaño en proceso de transformación emocional y energéticamente desde el cuerpo y el alma. Un antes y un después. Bueno, si todo esto te resuena, quédate hasta el final y vamos a compartir un poquito toda esta parte de los dolores, ¿no? Mira, muchas veces cuando tienes un dolor recurrente y vas al médico y empieza a preguntarte, tú a darle las explicaciones, me duele aquí, me pasa esto, estoy de esta manera, y empieza a ocultarte, empieza a ver cosas, empieza a hacerte pruebas y todo está normal. Estás más sana que una pera. Recuerdo esa expresión que me dieron a mí. Está más sana que una pera. Digo, por algo falla porque a mí me duele hasta la raíz del pelo. Bueno, ¿sabes lo que yo he aprendido con todo este tiempo? Que el cuerpo te está gritando muchas cosas. Te está diciendo, dependiendo de la parte de la zona del cuerpo donde tengamos ese problema, nos va a hablar de cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace una compensación biológica. Esto viene de Hammer, el doctor Hammer. Él tuvo una experiencia traumática bastante mala en la que perdió un hijo. Y bueno, el hijo estaba en el momento equivocado, en el sitio equivocado. Recibió un disparo y murió un mes después en la UCI donde estaba, ¿no? Entonces, Hammer y la mujer de Hammer, los dos desarrollaron un cáncer. La mujer creo que fue de pecho y de útero, y él fue de testículo. Entonces decía que eso no podía ser normal, que eso no que porque dos personas deportistas que se cuidan, que se alimentan bien, de dónde viene ese cáncer, ¿no? Él trabajaba en un hospital, es un médico alemán, trabajaba en un hospital, por aquel entonces creo que era en Italia, pero tampoco estoy muy segura. La cuestión que donde él trabajaba, él llevaba como 5 especialidades distintas, una de ellas era oncología. Entonces empezó a citar a pacientes que tenían el mismo cáncer que él, cáncer de testículo, ¿no? Y empezó a hacerle preguntas. Se dio cuenta de que todos los que tenían el cáncer de testículo habían perdido un hijo o algo similar a un hijo. Y ahí empezó a investigar. Y después siguió con muchas más enfermedades y fue haciendo los relés de Hammer. ¿Qué significa esto? Que él descubrió que el cuerpo hace una compensación biológica para solucionarnos el problema. Es como si nuestro consciente, volvemos otra vez al consciente, nuestro consciente no es capaz de solucionar el problema y nuestro consciente toma las riendas. Que prácticamente, ya hablaremos en otro vídeo de esto, pero las creencias tienen también que ver con esa parte. Eso dará para otro vídeo. Entonces aquí Hammer empezó a darse cuenta de que toda esta compensación biológica era porque, claro, él había perdido un hijo. ¿Qué hace su cuerpo? ¿Cómo resuelve la situación? Realizando mucho más, fabricando mucho más espermatozoides para que pueda tener otro hijo. Conscientemente nosotros sabemos que esa no es la solución, pero nuestro inconsciente, donde toma esa rienda, donde tiene esa parte, sabes que biológicamente es lo que tiene que hacer. ¿Qué es un cáncer? Pues un aumento de la célula o una disminución de esta célula. Y de aquí nace pues, esta parte de los redes, una base de la medicina germánica.
Y por eso yo siempre os hablo de que cuando tu cuerpo habla, cuando tu boca calla. Entonces nosotros normalmente hay veces, la gran mayoría de las veces tenemos un impacto emocional que lo vimos en soledad, que no lo compartimos y como que nos quedamos en shock. Y en ese momento se queda como una rayita, o sea, se queda como una rayita como una grabación. Cuando volvemos a repetir una situación parecida o similar, que se vuelven a repetir, cuando no terminamos de solucionar esa parte, no la terminamos de expresar, esto vuelve a saltar este relé y se vuelve a producir que tu cuerpo, tu biología, tome otra vez la rienda. Esto afecta desde un resfriado hasta un cáncer. La verdad es que, bueno, parece difícil de entender o te vuela la cabeza, ¿no? Porque nuestro sistema está en otro... No me voy a tirar por este derrotero. La cuestión es que si lo experimentas, o sea, no te creas nada de lo que te estoy diciendo. Tú no te creas nada. Pero sí te invito a que en este vídeo me dejes los comentarios de esa parte que te molesta o te duele y vamos a ver de dónde viene. Para que tú puedas comprobar de primera mano si concuerdan las cosas o no te concuerdan. Algunas veces es un poco más difícil de encajarlas, pero normalmente es muy rápido. Y eso hace que empecemos a tomar conciencia de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Fijaros, ¿no? Fijaros qué curioso. Y esta es una forma, pues bueno, es una de las partes que utilizo para poder acompañar y para saber dónde podemos buscar y quitando y desvelando esas capas que nos están frenando en la vida. Muchas veces decimos, no, es que tengo mal de ojo, es que probablemente sí. El mal de ojo existe, siempre ha estado ahí. Pero no nos vamos a apalancar y utilizarlo desde el miedo, sino vamos a utilizarlo desde el autoconocimiento, que es la parte que más me gusta. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y a partir de ahí, sabiendo lo que hacemos, sabiendo medianamente, conociéndonos a nosotros mismos, es una parte importante para poder ir avanzando, ¿no? Avanzando y subiendo de nivel. Porque yo digo que la vida es un videojuego. Y entonces nos va trayendo retos. Y dependiendo si pasamos esos retos o no pasamos, pues seguimos pasando de nivel. Así que no le pidas a la vida que te quite todos los males, pide a la vida que te enseñe a cómo superar esos retos. Y cambiamos las perspectivas. Cuando tú cambias la perspectiva y la dirección, la vida cambia, las sensaciones cambian y la forma de vivirlo es totalmente distinta. No es lo mismo vivir todo esto desde el miedo que vivirlo desde el empoderamiento y desde que tú eres capaz de, si ha llegado aquí, también poder transformarlo. Parece una locura esto, pero fíjate que siempre, o sea, esto lleva en nuestra vida, bueno, en la mía, en la de todos, ¿no? Esto lleva años y años. Los libros y la información están ahí, pero cuesta verlo porque tenemos unas creencias súper arraigadas y eso hace que nos cueste, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo así del sistema reticular, que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Cuando hay alguien que está embarazado cerca de ti, tú empiezas a ver embarazada por todos lados. Tu sistema reticular se activa y empiezas a verlo. Cuando solo ves problemas, solo aparecen problemas. Pero cuando tu sistema reticular se activa para buscar soluciones, tú la activas para buscar soluciones, aparecen las soluciones por todos lados. Por eso depende tanto de nosotros todo este proceso. Entonces, a través del péndulo y del movimiento energético, que a veces nos cuesta tanto hacerlo sin esa ayuda, ese empuje hace que tu vida pueda dar un giro. Y cuando tu vida
cuando tú eres capaz de cambiar tu vida solo un grado, no sabemos dónde puede llegar con solo un grado. O sea, es alucinante cómo con un pequeño ayuda o con una sesión podemos volver a redirigir nuestra vida, nuestro enfoque y nuestra felicidad. Porque la felicidad no hay que buscarla afuera, hay que buscarla adentro. Yo sé que esto es un topicazo grande, pero poder sentirlo y poder llegar hasta ahí no tiene precio. Así que te invito a que sigas este canal, le des like y comente. Sobre todo coméntame qué parte de tu cuerpo es la que te duele, qué situación es la que estás más estancado. Y ahí vamos a ver y te voy a responder cuál es el próximo paso o qué es lo que estás sintiendo o, bueno, más que sintiendo, dónde tuviste ese impacto emocional, hacerlo consciente. Así que te animo mucho a que me dejes en los comentarios esa parte. Sí, porque dependiendo de ese dolor que tengamos o de ese bloqueo que estemos, nos puede llegar a ver a muchos sitios. Entonces, el cuerpo no se enferma o no nos enfermamos por fastidiarnos, ¿no? Es una adaptación que nos trata de proteger y te muestra cosas que no se resolvieron. Por ejemplo, un abandono que nunca se nombró, se habló de él, pero se sintió y se vivió. Un conflicto con papá o con mamá, un secreto familiar, una pérdida que se vivió en soledad de forma traumática. Todas estas cosas se guardan en el cuerpo y cuando no se expresan se manifiesta en forma de dolores. Por eso para mí es una forma de usar el péndulo, porque me permite de una forma fácil y sencilla poder desbloquear y trabajar en esa liberación. Pero bueno, esto es el primer paso, ¿no? Para ver para ver de dónde podemos mover y tirar. Entonces tomar conciencia y al tomar conciencia de esa parte es donde la compensación, eso es como cuando hay un globo, ¿no? Tú le estás dando en el globo, le estás pegando, ¿no? Pero no sabes que ese Dios no puede pasar por ahí, ¿no? Porque está haciendo fuerza. Pero cuando tú sabes que hay otro camino un poco más allá que te va a liberar y que lo vas a poder hacer bien, cuando tomas esa conciencia y puedes hacer ese cambio, esa presión y ese dolor que estás sintiendo, dejas de sentirlo. ¿Por qué? Porque ya no te está, ya has sido capaz de reconocerlo y tu cuerpo ya te está diciendo, vale, ya has aprendido. No te tengo que parar para que te des cuenta de esto. Fijaros que parece muy raro, ¿no? Pero yo os invito a que lo probéis, os invito a que lo experimentéis y os invito a que os observéis y os lo digo otra vez, ponedme en los comentarios y decirme cuál es tu bloqueo, cuál es tu dolor, que vamos a ir buscando esa parte. Bueno, lo que no se siente se repite, lo que no se dice se repite. Las cosas se repiten o se reparan. En la descripción te voy a dejar por si quieres ponerte en contacto conmigo, agendar una sesión y ver este dolor o esta situación de una forma mucho más profunda y podamos encauzarla para que tu vida fluya y esté mucho mejor, tanto emocionalmente como físicamente. Yo recuerdo que yo tenía fibromialgia y hoy en día hago una vida totalmente normal. Y eso es gracias a radiestesia y al trabajo continuo.